Bueno, me gustaba jugar ajedrez y en medio de todo eso, hace no muchos años viajé a Francia y en Francia fui al Museo del Louvre. El Museo del Louvre es uno de los museos más famosos del mundo. Ahí hay varios cuadros muy importantes. Está un cuadro que es de la Gioconda, muy famoso. Eh, Hay cuadros de Da Vinci, hay cuadros de Van Gogh, hay cuadros de todos los grandes que hicieron cuadros muy famosos, ¿verdad? Y muy caros entre paréntesis, ¿verdad? Está lleno de control ese lugar. Está muy caro, ¿verdad? Pero había una pintura muy especial que era esta pintura que traje aquí, ¿verdad? Esta es la pintura del tablero de ajedrez. Esta pintura se llama Jaque Mate. Está en el Museo del Louvre, es una pintura carísima, carísima, y si ustedes pueden ver, esta pintura habla del diablo sentado a este lado, ¿m? Está el diablo, sus piezas son negras y ha rodeado al rey, y el hombre del otro lado es nada más una persona que Friedrich fue el autor de este cuadro. Friedrich es uno de los grandes. Y él está mal porque el diablo le acaba de hacer un jaque mate. Él no sabe qué hacer, está angustiado, miren la cara, sigue pensando, supongo que ya le duele la cabeza, está en una situación muy difícil. Eh, Él ve que no hay salida, él ve que está todo perdido, él piensa que ya no hay esperanza. Se cuenta la historia que en el año 1880 ya estaban los museos de estos, el de Louvre ya existía, esto queda en una calle que se llama el Champs-Élysées. Ahí está el Museo del Louvre. Está muy modernizado hoy día, pero antes era un museo más antiguo. Está muchas cosas muy lindas realmente en ese lugar. Es un lugar hermoso y hay unos jardines que son los jardines elíseos, ¿verdad? Eso es lo que significa el Champs-Élysées. Y bueno, hubo una delegación que fue a conocer, una delegación de atletas que fueron a conocer el Museo del Louvre. Y fueron a conocer eso y entonces había un guía que se iba y le iba diciendo, este cuadro es esto, este cuadro es aquello, este cuadro aquello. Cuando llegaron a este cuadro le dicen, miren, este es el cuadro de Friedrich, es un cuadro muy famoso, es un jaque mate, como ustedes ven. En este cuadro le dice el guía, vemos al diablo haciéndole un jaque mate a una pobre persona y esta persona está angustiada y bla, bla, y bueno, genial. Entonces, jugador de vóley, jugador de fútbol, vamos al otro, ya está más allá. Muchos de los que se van al Champs-Élysées y van al Museo del Louvre van para ver a la Gioconda. Ese es el cuadro más famoso de todos, ¿verdad? Y entonces ya se van porque quieren llegar ahí donde está ese. Y se fueron, ¿verdad? Y se fueron mostrando otro guía. Y en uno de esos el guía se da cuenta que había una persona que no se movía de enfrente a este cuadro. Se quedó mirando, estaba pensando, lo miraba fijamente. Era uno de los atletas que representaba a la selección norteamericana, desde luego era la selección la que había ido ahí, la selección americana. Y este atleta de nombre Paul Morphy, era el campeón mundial de ajedrez. Era el campeón, era el último campeón mundial de la ajedrez. Y él se quedó mirando aquello. El guía se acercó y le dice, para no perder al grupo, por favor, si nos puede acompañar. Ya no sabía quién era él. Le dije,
hay un problema con este cuadro, le dicen. Estuve mirando el cuadro detenidamente. Yo no sé si vos sabés, le dice al guía, yo soy el campeón mundial de ajedrez. Soy campeón en los últimos 5 años mundial de ajedrez. Y hay un problema en este cuadro que yo creo que tienen que cambiarle el nombre al cuadro. Entre paréntesis, el cuadro se llama hoy El Ajedrecista. Así se llama hoy. En 1880, mirando la jugada, le dice Paul al guía, hay todavía una jugada. El rey todavía tiene una jugada. El rey todavía tiene una jugada. Y hay gente que, este hombre está desesperado, pero había una jugada. Había un especialista que sabía cuál era la jugada. Hay alguien que sabe la jugada. Y queridos, en nuestra vida, a veces el diablo hace esto. Nos hace temblar porque cree que tiene un jaque mate para matarnos. Pero nosotros tenemos todavía una jugada. Hay un rey que todavía tiene una jugada. Y lo más increíble es que la jugada del rey hacía un jaque mate al diablo. Hacía un jaque mate al diablo. Y quiero que sepan que nosotros estamos del lado del vencedor. Quiero que sepas que nosotros estamos del lado del Dios de los ejércitos. Es un Dios que en cada jugada gana. Él no pierde batallas. Él no pierde ninguna sola batalla. Él tiene una estrategia. Solo que nosotros a veces, como no sabemos la estrategia, nos ponemos en el problema de creer, como este jugador, que está todo perdido, que no hay más nada que hacer, que ya no hay una jugada más que dar. Pero el rey, él sí sabe cuál es la jugada. Él no nos dejó solo. El diablo cree que ganó la batalla, pero no la ganó porque nosotros estamos del lado del vencedor. Nosotros seguro tenemos la última jugada porque el rey tiene la última jugada, no porque nosotros tengamos, porque él tiene la última jugada. Y el rey sabe qué hacer. Y con esa jugada, él sabe que vamos a ganar. Yo quiero que sepas que Dios todavía tiene una jugada más para tu vida. Tenés que creer que Dios sí sabe lo que hace. Tenés que creer que esa jugada va a hacer que sanes tu pasado. Sabes que esa jugada va a hacer que sanes tu futuro. Y que lo que te sucedió, lo que pasaste en la vida, no es un jaque mate. Dios tiene todavía una jugada. Él es el rey y el rey tiene esa jugada. Supongo que probablemente pecaste, probablemente te equivocaste, probablemente metiste la pata o crees que todo está perdido, pero Dios todavía tiene una jugada para vos. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Jesús le dijo a los apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y Dios nunca pierde. Y yo estaré con ustedes y Él nunca miente. Dios no pierde batallas. Dios tiene un ejército que siempre, siempre triunfa. Y ese es el ejército del Señor. Por eso Él nos llama cuando estamos pasando por ansiedades. Por eso Él nos llama cuando estamos pasando por problemas. Por eso Él nos llama cuando estamos pasando por dificultades. No entendemos y estamos en la posición de este ajedrecista que delante del diablo, el diablo le dice, lo tenés perdido todo. Dios te dice, yo no te dejo solo. Él te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo te haré descansar. Él dijo, el que tiene sed, beba, venga a mí y beba del agua de la vida eterna. Y si estás cansado en la vida, y si tenés sed, si necesitas perdón, si necesitas fuerza para seguir adelante, y si necesitas de Dios, de ese Dios de los ejércitos, necesitas abrir tu corazón en esta mañana y mirar
a la cruz de Cristo, mirar que esa cruz fue por vos, mirar que Él murió siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él pudo decir no es mi culpa, Él pudo decir no lo pagaré, Él pudo decir ellos fueron los que pecaron, Él pudo decir yo me bajo de aquí. El mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo que creó esa madera de la cual lo colgaron, lo pusieron allí. Él mismo murió por amor a vos. Al morir, también lo creyeron derrotado. Pero hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Así que me gustaría invitarte a orar ahora y decirle al Señor así: Padre, necesito sanar las heridas del pasado. Decirle así: necesito sanar las heridas del pasado. Tú sabes las cosas que he hecho mal. Y tú sabes las cosas que me hicieron y me hirieron, Señor. Tú sabes lo que me duele hasta hoy, Señor. Necesito sanar las heridas del pasado para poder sanar mi futuro, Señor. Porque lo que yo creo, yo sé que triunfo con Cristo en mi vida, Señor. Y eso creo. Y Padre, entrego mi vida en tus manos, para que de hoy en adelante tú sanes mi vida, Señor. Y que tú te impongas sobre mi deseo, que tú te impongas contra aquellas personas que me quieren dañar siempre, Señor. Y que podamos ganar esa batalla, porque tú eres el Dios de los ejércitos y yo en ti confío, Señor. Me entrego en tus manos. Limpio mi corazón, Señor, con aquella sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Te pido perdón para que el Señor nunca más dude de ti. Nunca más, Señor, vuelva a vivir una vida de pecado para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si viniste para sanar tus heridas, espero que te vayas de este lugar con las heridas sanadas, con la palabra del Señor. Ya leímos 1 Pedro 4, 17 y 18, pero en el capítulo 4, versículo 14 al 16, la semana pasada, estábamos hablando acerca de nuestras actitudes, ¿verdad? Y la razón del sufrimiento, porque somos cristianos genuinos. Por eso es que sufrían. ¿Viste lo que dice el versículo 14? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellas Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno padezca como homicida, no es así como tenemos que padecer, o padecer como ladrón, o padecer como malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, porque se te burlan, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Miren, la Biblia ya sabía que esto iba a pasar, y de hecho va a pasar en tu vida hasta que te mueras, que la gente se burle de vos. Así que no debemos olvidarnos que el sufrimiento puede ser también un acto de disciplina que Dios mismo envía para purificar a la iglesia. Incluso las persecuciones que experimentamos los creyentes puede ser el resultado de la disciplina que el Padre quiere aplicar a los suyos para restaurarnos en un camino correcto, de dependencia sobre todo de Él. Y ahora Pedro está a punto, en el versículo 17 y 18, ya pasamos el 16, de recordarnos nuevamente que Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. Y el propósito de Dios en medio de nuestro sufrimiento, porque Dios tiene un propósito, no es destruirnos, sino desarrollarnos. Y eso significa que van a venir problemas y que la vida se va a volver cada vez más desafiante, pero el Señor va a estar moldeando nuestras vidas y el Señor nos va a guiar hacia el cambio en nuestros corazones. Y tal vez alguno de ustedes puede identificarse con una historia que hace poco vi de un niño que iba al colegio, era muy pequeño, apenas 4 años,
iba al colegio y él iba mediodía al colegio. Entonces, él cada día iba y le recogían al mediodía al colegio, así que él pasó ya al primer grado y ahora él tenía turno también tarde, iba de mañana y de tarde, entonces iba a la mañana temprano y iba hasta las 3 de la tarde. Así que él llegó al mediodía y él comenzó a juntar todas sus cosas, porque siempre hacía así, para esperarle ya a su mamá que iba a venir ahí a buscarle en el jardín, ¿verdad? Donde él estaba. Y estaba preparando todas sus cosas. Eso es lo que él acostumbraba a hacer al mediodía. Pero había sucedido que ahora ya estaba en el primer grado. Así que su maestra se llamaba Linda. Le pregunta a este niño, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, me voy a casa. Con mucha confianza, ¿verdad? Viste que los niñitos son así, ¿verdad? Mucha confianza, me voy a casa. Y bueno, su profesora le explicó que ahora estaba ya en el primer grado, que tendría una jornada un poco más larga. Así que ahora lo que va a pasar es que vas a almorzar acá y luego te vas a volver a la sala, vas a estudiar un poco más antes de ir a casa. El niño le mira a la profesora, se ríe creyendo que ella estaba bromeando, debe ser que esta me está bromeando, ¿eh? Pero ella estaba hablando en serio. Así que este niño cruza los brazos y le mira a la profesora y le dice, ¿a quién se le ocurrió hacer así este programa? ¿A quién se le ocurrió? Yo alguna vez te pregunto, ¿te sentiste así? ¿A quién se le ocurrió meternos a nosotros en el programa de tener sufrimientos, de tener pruebas? Bueno, yo les cuento, Dios lo hizo. Él no solo ha inscrito a cada uno de nosotros, sino que Él mismo hizo la lista de todos los que íbamos a pasar por este programa. Y tal vez como este niño, muchos de nosotros esperamos irnos a casa, pero Dios quiere que nos quedemos un poco más. Y hay un poco más de trabajo para hacer lo mejor y ser lo primero. Y Pedro va a agregar algunos consejos en esto. Así que vamos a avanzar a los siguientes versículos rápidamente. Y vamos a ver, rápidamente, presten atención acá. ¿Sí? ¿Está bien todos? ¿Estamos prestando atención? Vamos a hablar de dos actitudes ante la inminencia del retorno de Cristo. Dos actitudes ante la inminencia del retorno de Cristo. La primera de ellas es la aceptación. Es decir, debemos aceptar que las pruebas nos perfeccionan. Escuchen lo que le voy a decir. Debemos aceptar que las pruebas nos perfeccionan. Cuando te vas al gimnasio y te vas a mirar a la gente y te puedo asegurar que no entrenaste, si todo lo que hiciste fue mirar. Ahora, si querés entrenar, si querés tener mejores piernas, mejores brazos, ¿verdad? ¿Qué tenés que hacer? Exigirte. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Miren, la primera actitud es la aceptación. Tenemos que aceptar que las pruebas nos perfeccionan. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y acá la palabra juicio y casa de Dios, y Pedro al usar estas palabras no está aludiendo a condenación, sino a un escarmiento y a la purificación de la iglesia con la mano amorosa de Dios. La intención de Dios, que Dios tiene cuando permite Dios las aflicciones de nuestras vidas, es una educación formativa. ¿Escucharon? La intención de Dios es una educación formativa. A todos los que hemos creído en Él, desde luego. También es corrección, porque a veces estamos haciendo algo, pero no es lo que Él quiere que hagamos. Y a veces es mejoría en nuestras vidas para adecuar
nuestras vidas a los propósitos de Dios. Así que no tenemos que olvidar que el nivel de vida que Dios ha establecido para nosotros es la reproducción, escuchen lo que le voy a decir, es la reproducción de la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos, que dice la Biblia, conforme a la imagen de su Hijo. A nosotros estamos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren lo que nos falta mucho para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios, conforme a la imagen de su Hijo. Así que Pedro nos informa aquí que el juicio de Dios es parte de nuestras vidas. Miren, la intención que Dios tiene cuando permite las aflicciones es justamente esta. Dios quiere cambiar nuestra vida. Vamos al siguiente slide. Si estudias el Nuevo Testamento, pronto te vas a dar cuenta de que el juicio para el creyente es muy diferente al juicio para el incrédulo. Por ejemplo, para el incrédulo, el juicio va a conducir a la condenación eterna. Para el creyente, el juicio conduce a la limpieza de nuestras vidas de por vida. Dios eso está queriendo hacer. Pedro quiere que sepamos que los sufrimientos, que las pruebas, los tiempos difíciles van a ocurrir. No porque no pertenezcamos a Dios, porque algunos dicen, capaz Dios ni me tiene en cuenta. Imagínate todas las pruebas que yo tengo, todos los juicios, todos los problemas. No es porque no pertenezcamos a Dios, sino porque le pertenecemos justamente a Dios. Por eso estamos siendo adiestrados por Dios como verdaderos hijos de Dios. Y otra cosa que Pedro quiere que sepamos es que no es porque Dios no está interesado en nosotros, el juicio de Dios, sino porque Él está profundamente interesado en nosotros. Por eso justamente tenemos las pruebas y los problemas, porque Dios está haciendo algo grande para nuestra vida. Así que, si hay algo que le puedo asegurar a ustedes, y yo sé que es así para mi vida, que no hay nadie más interesado en nosotros que Dios. Solo Él sabe quiénes somos, solo Él sabe qué necesitamos y solo Él sabe cómo quitar nuestras vidas e ir formándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Miren, cuando éramos niños, los vecinos, que no son nuestros padres, nunca se preocupaban por nuestros modales, nunca se preocupaban por lo que comíamos, nunca se preocupaban por la ropa que teníamos, nunca se preocupaban si es que teníamos buenas calificaciones en el colegio. Los vecinos no amanecían, no se desvelaban por la noche o pasaban horas lavando la casa, lavando la ropa, limpiando, orando por nosotros. Nunca los vecinos vivían criándonos o guiándonos a un lado a otro lado. Ellos no lo hacen. Eso hace una buena madre. Eso hace un buen padre. Eso hace los padres. Los padres que nos juzgan a sus hijos, los disciplinan. Pero si vos no sos un padre que juzgás a tu hijo, vos no le estás mostrando amor y estás en realidad mostrando desinterés hacia él. Lo estás, escuchá lo que te voy a decir, sobre todo a los padres que están acá presentes. Si vos no le disciplinás a tu hijo, estás demostrando desinterés, estás demostrando desprecio y estás demostrando indiferencia hacia él. El padre que verdaderamente ama a su hijo
le corrige para que se perfeccione. El padre que verdaderamente ama a su hijo, le corrige para que se perfeccione. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Y este Dios que nos ama sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Y por eso oramos algo similar a esto cuando enfrentamos dificultades. Señor, y así deberíamos orar, haz que podamos aceptar y que nos podamos someter a tus planes, los planes que tienes para nosotros y que aún no conocemos, porque sus planes muchas veces no lo conocemos. Cámbianos en lo que no somos para convertirnos en aquello que tú quieres que seamos. Enséñanos lo que aún no sabemos. Eso le tenemos que orar a Dios. Nos sometemos a ti, Señor. Así le tenemos que orar. Le pregunto alguna vez, cuando están pasando por problemas, ¿han orado así a Dios? No entiendo esto, Señor, pero estoy seguro que tú sí sabes lo que estás haciendo. En tus manos estoy. Cuando alguna vez sufriste afrentas por causa de dar un buen testimonio como cristiano, o estuviste un desaliento, ¿oraste así? Muchos de los cristianos a quien el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4 le está hablando, también habían presenciado y habían estado presentes en los momentos de tribulación y de aflicción, y de otros hermanos también, ellos habían visto, y sin embargo, ellos se mantenían firmes, mirando hacia el único que podía darle la respuesta de todo esto. ¿Por qué esto sucede, Señor? Miraban hacia Dios y le decían, Señor, ¿por qué? Danos la respuesta. Y Dios siempre le habló. Hacer que las pruebas, Dios, nos perfeccionen, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que vamos al siguiente slide, que tiene que ver con el punto 2. El primero es la aflicción, que es lo que dice el pasaje 1 Pedro 4:17. El juicio comienza en la casa de Dios, señores. Así que no esperen que no haya eso. Eso dice 1 Pedro 4:17. El juicio comienza en la casa de Dios. Así que no se sorprendan cuando pasan por dificultades. Y en segundo lugar, esto nos tiene que llevar a una compasión hacia aquellos que se pierden. Dice la palabra de Dios, dice en nuestro slide allí, debemos compadecernos de los incrédulos que experimentarán la ira de Dios en su totalidad. La ira de Dios, miren, para el creyente la eternidad es en los cielos. Para el incrédulo la eternidad es en el infierno. Para el incrédulo que ya sufre en este mundo, para el incrédulo que ya la está pasando mal en este mundo, no es que todo es color de rosa. Para ese incrédulo, a veces hasta inclusive se quita la vida pensando de que va a ir a estar mejor, y es peor, porque ahora sí, la eternidad ya es de dolor. La palabra de Dios dice, allí será el lloro y crujir de dientes. Eso dice la palabra de Dios. La soledad, muchas cosas que la palabra de Dios dice, donde el gusano no muere. Eso dice el Señor. La peor gente allá en el cielo. Muchas veces me preguntaron ya, ¿cómo crees que vamos a ser nosotros en el cielo? Sobre todo las mujeres me preguntan si van a ser más flacas, más gordas, más lindas, más feas. Yo creo, y además si nos vamos a parecer, también ese es otro tema, ¿verdad? Si nos vamos a poder reconocer unos a otros, ¿verdad? Bueno, si es que tomamos como ejemplo al Señor Jesucristo, vemos que había diferencias. Imagínense que María Magdalena creyó que él era el jardinero en la tumba cuando él resucita, ¿verdad? ¿Dónde lo pusieron? Le dice a Jesús, ¿verdad? Y
La primera palabra que dice Jesús de resucitado, ¿cuál es? María, dice. Cuando Jesús dice María, era María Magdalena la que estaba allí. Ella ahí se da cuenta, maestro, le dice a Jesús, ¿verdad? Pero no le estaba reconociendo en algún momento. Pero luego los apóstoles sí le conocieron cuando él se presenta en el aposento. Así que vamos a tener las características que tenemos hoy. Así que vamos a tener las características y vamos a hacer nuestra mejor versión. No sé cuál es tu mejor versión, porque cuando tenía 12 años yo estaba bien. No sé. Tampoco va a ser uno de 12 años, ¿verdad? Y en el infierno, ¿cómo va a ser en el infierno? Van a ser la peor versión. Tal cual, si había odio, ahí van a haber más odio. Si había ladrones, ahí van a ser más ladrones. Si había gente egoísta, ahí el egoísmo va a ser peor. Si había gente violenta, la violencia va a ser peor. Si ahí había gente que era malvada, ahí van a ser peor y malvados también. Entonces, cuando uno va pensando en esto, uno se da cuenta que el mejor negocio es seguir a Cristo. El mejor negocio para nuestras vidas en este mundo es seguir al Señor por siempre y para siempre. Y entonces, ahí es donde surge esto, que aquellos que no conocen a Cristo, nuestro corazón tiene que tener compasión. Tenemos que compadecernos de ellos que experimentan la ira de Dios, que van a experimentar la ira de Dios en su totalidad. Y durante esta era la iglesia está sufriendo el juicio del mundo incrédulo hacia nosotros. Los creyentes estamos experimentando sus padecimientos, los padecimientos del Señor Jesucristo, como le sucedió a Él aquí en la tierra. Y si esto es así, ¿cuál sería la parte de aquellos que desobedecen el Evangelio de Dios? Bueno, el juicio eterno. Así que tenemos que compadecernos. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Cuando él pregunta acá, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Está ahí en su Biblia, está en la mía. 1 Pedro 4:17. ¿Vieron? ¿Cuál será, dice Pedro, cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El infierno. Eso dice la palabra de Dios. Y Pedro dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que obedecen la palabra de Dios? Y Pedro quiere que miremos hacia el futuro. Pedro quiere que nos ubiquemos aquí a la eternidad. Entendamos que nuestra vida acá en la tierra dura 50 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, ojalá. Pero la eternidad no son 100 años. La eternidad no son 200 años. No son 500 años, no son 1000 años. No son 1.000.000 de años. La eternidad es eterna. Es la vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Pedro quiere que miremos hacia el futuro. Para aquellos que creemos en el Evangelio, el juicio de Dios da como resultado nada más la purificación, pero la glorificación al final allá en los cielos. Por lo cual, pero ¿cuál es el fin del incrédulo? Pedro no responde aquí la pregunta, pero la Biblia sí, y asume que la conocemos, la respuesta es el juicio. Pedro está diciendo, miren dónde van a estar un día, piensen en eso, y eso que ustedes van a disfrutar en la eternidad tiene que producirle a ustedes compasión por las almas perdidas. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y la verdad es que el Evangelio tiene que ver con el pecador. El Evangelio tiene que ver con la vergüenza. El Evangelio tiene que ver con la rebelión y con un infierno eterno. Pero también el Evangelio tiene que ver con un Salvador. El Evangelio tiene que ver con la expiación de nuestros pecados. El Evangelio tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. El Evangelio tiene que ver con el cielo eterno, la vida eterna. Pero el mundo dice, no queremos eso. No nos hablen de la ira de Dios. No nos hablen del pecado. Solo queremos escuchar de un Dios de amor. Y es interesante que el apóstol Pablo usa
esta palabra de ira 15 veces. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Miren lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice el apóstol Pablo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y luego en Romanos 5:9 dice Pablo, pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados por su sangre, por él, por Jesús, somos salvos de la ira. Así que, vamos al siguiente. Aquellos que reconstruyen un evangelio sin pecado. Escuchen lo que les voy a decir, porque esto es muy importante. Porque van a escuchar muchos que le quieren decir, no importa tu pecado, vos seguí nomás así, igual te vas a ir al cielo. Aquellos que reconstruyen un evangelio sin pecado, que no es el evangelio del Señor, un evangelio en donde no vas a pasar vergüenza, eliminan efectivamente el evangelio. ¿Por qué? Porque un evangelio sin pecado y vergüenza es un evangelio sin un Dios que luego perdonará el pecado y la vergüenza. Elimina la razón de un Salvador que murió y resucitó al tercer día. Así que los perdidos están sin un Salvador, se niegan a obedecer la verdad del evangelio y debemos tener compasión por ellos y un deseo de alcanzarlos, orar por ellos y ver que Cristo les salva. Y la segunda pregunta que hace Pedro aquí es, ¿y si el justo con dificultad se salva, en dónde aparece el impío? Y cuando Pedro escribe aquí sobre ser salvo con dificultad, si el justo con dificultad se salva, así que ser salvo con dificultad, se refiere a una vida de dificultad y de sufrimiento que acompaña a nuestra salvación. Miren, escuchen atención. Pedro está dando la idea de que al llegar uno, se seca el sudor allá en el cielo de la frente y dice, apenas lo logré. Y ahora eso no significa que apenas nos salvamos, sino que tuvimos que trabajar para llegar al cielo. No somos justificados por la fe, más el sufrimiento. No es así la salvación. No nos ganamos la salvación a través de las obras o a través del sufrimiento. Pero la salvación y el sufrimiento van de la mano. Van de la mano y eso es lo que Pedro está diciendo ahí. El justo con dificultad se salva. Pero va a ser salvo, pero va a tener dificultad. Eso es lo que Pedro le está adelantando. Pedro se está refiriendo a un tipo de viaje hasta llegar al cielo en donde vamos a experimentar muchas veces muchas dificultades. Y esa dificultad finalmente se acaba cuando llego a destino. Y esa es la realidad. Si alguna vez quieren ver una buena película para entender este tema, hay una película que se llama El progreso del peregrino. Ya vieron mucho, a ver cuántos ya vieron El progreso del peregrino. 4, 5, poquitos, ¿eh? Hay una película llamada El progreso del peregrino, para los que no vieron, en donde uno de los personajes se llama Cristiano. Y él pasa las de Caín realmente, las 1001 problemas para un día llegar primero a la cruz de Cristo, porque eso también trataron de evitarle, pero luego para llegar un día al cielo, cruzando hacia el lugar celestial. No les voy a hacer más spoiling que esto, así que hasta ahí vean El progreso del peregrino. Y la película, hay una película luego, creo que no hay ninguna nueva, pero hay una que creo que data del año 2010, más o menos 2011, muy buena película. Y Pedro lo que quiere es que reflexionemos en este viaje que estamos teniendo. Pueden imaginar la vida de alguien que no tiene a Dios, y eso está diciendo Pedro.
pueden pensar cómo debe ser el incrédulo pasar por toda su vida a través del dolor y las luchas de la vida sin el Señor. Bueno, no lo entendemos muy bien nosotros porque ya somos de Cristo. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Miren, un día el incrédulo va a estar ante el tribunal de Cristo. El incrédulo va a estar ante el tribunal del gran trono blanco. Un día el incrédulo va a estar ante ese tribunal. Y él ahí va a recibir una sentencia de cadena perpetua en el infierno. Los que hoy parecen triunfadores en este mundo serán perdedores en el futuro. ¿Escucharon? Y estoy de acuerdo con un autor que escribió, y yo lo puse aquí. Imagina, no tienen fundamento, están delante del gran trono blanco, en absoluto, no hay razón para continuar, ellos no tienen nada para aferrarse, nadie a quien recurrir, ninguna forma de calmar sus miedos, ningún propósito para vivir aquí en la tierra y ninguna paz al morir, y no tienen a ningún Salvador. Y esto es lo que yo llamo acá en este mundo desesperanza. Pero el cristiano tiene, sí, lo contrario, ¿no? Vamos al siguiente, que es la conclusión. ¿Cuánta compasión hay en nuestro corazón por los que se pierden? Quiero preguntarles, ¿cuánta pasión hay de llevar el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros creemos que el Evangelio es poder de Dios, como dice Romanos 1:16? ¿Cuántos creemos que hay poder en el Evangelio? Que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creemos que el Evangelio va a librarle a ellos de un juicio terrible y condenatorio? Tenemos que mirar no al presente, sino hacia el final. La visión del futuro va a descansar sólidamente en promesas divinas, porque dice Pablo en 2 Corintios 4:17, un más excelente peso de gloria. La leve tribulación que pasamos aquí en la tierra, dice 2 Corintios 4:17, ¿vos estás pasando por problemas? Yo también. Dice que produce un más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Anótenlo porque es muy buen pasaje, ¿no? Pedro sabía que los creyentes estaban sufriendo. Y yo también sé que ustedes están sufriendo. Y a menudo en manos de un mundo incrédulo. Pedro los va a llevar a ellos y a nosotros a través de un ejercicio espiritual para desafiarnos en dos actitudes. Primero, la aceptación, como está ahí en el cuadro. Acepte el curso de Dios en su vida a través de su plan de estudios divinamente ordenado, el plan de Dios. Sus temas incluyen introducción al sufrimiento, el tema de Dios, su curso, un curso de intermedio en dificultades, otro curso de soportando las pruebas, otra clase avanzada en perseverancia. Y si se escribe en las clases y se presenta y se somete a la enseñanza, y luego cuando compara su breve sufrimiento, escuchen, con aquellos a su alrededor que rechazan el Evangelio de Dios, desarrolla otra actitud, no de venganza, no de ira, no de celos, no de codicias, o incluso no de frustración, porque a veces lo vemos progresar a los incrédulos, sino que uno tiene un nuevo sentimiento en su corazón que es de compasión. Y podríamos agregar a todo este sentimiento oración, pasión, escuchen esto, pasión, que se les quede esta palabra, por alcanzar a los incrédulos, una pasión por Cristo, porque si lo rechazan, su sufrimiento nunca va a terminar. Y nosotros al recibir a Cristo, nuestro sufrimiento pronto se va a transformar en gloria y en gozo eterno. Así que serle fiel al Señor
va a implicar ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Quizás este es un buen momento para decirle al Señor la letra de esta canción que viene a continuación, que dice: todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y luego decir: yo me rindo a Él. Qué bueno, ¿eh? Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén.